diputado don Agustín Cerdá. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, estamos en plena recta final de la legislatura. Como copartícipes de muchas leyes que se han llevado a cabo en esta legislatura, nos vemos más que legitimados para pedir cuentas de aquellos compromisos parlamentarios adquiridos durante 3 años por su gobierno. Uno de los caballos de batalla de Esquerra Republicana ha sido, como bien sabe, la transparencia y la lealtad entre instituciones y particularmente entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. Una de las mayores deslealtades de este tiempo ha sido ver cómo las balanzas fiscales siguen sin publicarse pese a los reiterados mandatos parlamentarios aprobados en esta Cámara. Seguimos sin saber qué es lo que Cataluña, el País Valencià o las Illes Balears aportan a las arcas del Estado y qué reciben de él. Es por ello que desde Esquerra Republicana le preguntamos si su Ejecutivo piensa publicar las balanzas fiscales en esta legislatura. Señor Presidente de Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Cerdá, como sabe, el pasado 28 de octubre de 2006, el Instituto de Estudios Fiscales del dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda remitió al Senado el informe sobre metodología de cálculo de las balanzas fiscales, elaborado por un grupo de expertos formado por académicos y representantes de la Administración. El Gobierno cumplió con ello con la primera parte del mandato reiterado de esta Cámara y también del Senado de establecer una metodología común para el cálculo de las balanzas fiscales. Y como usted bien sabe, no ha sido un trabajo fácil, pero ha sido útil. Antes de abordar el estudio, la disparidad de métodos, criterios, datos y presupuestos en esta materia era enorme. Pues bien, el informe del Instituto permite dar un paso decisivo en este ámbito, fijando los elementos centrales para el cálculo de las balanzas. El grupo ha ofrecido una guía metodológica para la elaboración de balanzas fiscales y quiero desde aquí sumarme a la felicitación que todos los grupos en el Senado hicieron al Instituto y a los expertos de muy diversa procedencia que conformaron el grupo de trabajo. El grupo no ha podido alcanzar aún una metodología única, como le solicitaba la resolución del Congreso, pero sí ha sabido reducir las disparidades y ofrecer por primera vez, en un debate que ya tiene casi 15 años, un punto de partida sólido para seguir avanzando. Toca ahora seguir trabajando sobre esa base, tal y como planteaban las resoluciones a las que usted hace referencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señor Cerdá, adelante. Lo ha dicho perfectamente, hace más de 15 años, no sé si necesitan 15 años más para sacar las balanzas fiscales, pero en todo caso, desde hace más de un año el ministro Solbes informaba al diputado Joan Puigcercós que el grupo de expertos del Ministerio de Economía, encargados de definir la metodología de cálculo de las balanzas fiscales, había concluido sus trabajos. Señor Zapatero, la metodología no puede seguir siendo una excusa. Si somos europeos, lo somos para todo. Y digo esto porque en Europa occidental publican las balanzas fiscales y el método utilizado es el de los flujos monetarios. Señor Zapatero, nadie puede creer que el Ministerio de Economía no conozca la cifra de las balanzas fiscales. Es un tema que ya no cuela, que ya no tiene recorrido. Señor Zapatero, estamos al final de la legislatura. Si usted y su gobierno siguen incumpliendo mandatos parlamentarios, me temo que terminaremos la legislatura con más sombras que luces y habrá perdido, creo, una gran oportunidad. Por todo lo dicho y sobre todo por todo lo hecho conjuntamente, que no es poco, y se lo quiero recordar, le instamos a que cumpla los compromisos parlamentarios y publique, antes del debate de política general del mes de junio, las balanzas fiscales. Señor Zapatero, aproveche la oportunidad de jugar limpio. La opacidad no es juego limpio. Usted sabe que el señor Solbes tiene las balanzas fiscales en el cajón del olvido del Ministerio. Sáquelas y publíquelas. Sáquelas y publíquelas. Se lo pido por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Cerdá, le quiero simplemente matizar dos cuestiones. La primera es que no lo puede discutir. El criterio metodológico para establecer lo que se conoce como balanzas fiscales no es un criterio sobre el que exista consenso. Y no lo ha habido en el grupo de expertos, que era plural, con representantes de diversas administraciones. Ha habido aproximación, pero no consenso. Y el criterio del Gobierno es que hay que seguir trabajando en aras a buscar un consenso que defina un criterio metodológico. Le tengo, por tanto, en segundo lugar, que rectificar. El señor Solbes no es su estilo, además no guarda en ningún cajón ninguna balanzas fiscales, porque los datos son públicos en todo lo que afecta al gasto de las administraciones públicas y a los ingresos procedentes de los ciudadanos. Sucede
que establecer un cálculo global y un método consensuado no es fácil. Seguiremos intentándolo y, por supuesto, con el objetivo de cumplir la resolución parlamentaria en esta cuestión. Muchas gracias.